Hoy en día, el extranjero, el inmigrante, representa por varias razones el chivo expiatorio ideal. Primero, porque la desintegración del contrato social desagrega los principales pilares que equilibran la sociedad, agudiza la brecha de desigualdad y acentúa la competición entre los más necesitados, creando así mecanismos conflictivos de deseos que son miméticos. En esta competición, los inmigrantes están desde el principio en una situación de desventaja por venir de fuera. De ahí la segunda razón, automáticamente subyacente, la no pertenencia del inmigrante a la nación donde vive. Es un outsider que es percibido como un elemento exterior, ilegítimo, y por eso el rayo del estigma puede fácilmente caer sobre él. En tercer lugar, al competir con nosotros, codicia nuestra misma condición. Y eso acaba por cambiar nuestra propia identidad. Aflora entonces la justificación de la violencia, al alegar que se trata de evitar la alteración de la identidad original. Esto lo escribe el filósofo y politólogo Sami Nair. Hoy hablamos de la caravana migrante. Bienvenidas a Fora Apache. Saludos, bienvenidas a Fora Apache. Soy Juan Carlos Monedero, sustituyendo a Pablo Iglesias mientras dura su permiso de paternidad. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con los derechos humanos y que, sin embargo, no está en el radar de los derechos humanos justo cuando suenan otra vez tambores de guerra en el continente latinoamericano. Nos referimos a las migraciones que actúan como éxodos hacia no se sabe dónde y que tienen como norte los Estados Unidos, que no parece que tengan mucho interés en reconocerles. Para hablar de este tema terrible que también reclama nuestra atención, tenemos una mesa, como siempre, de lujo. Nos acompaña Gabriela Sánchez, coordinadora de Desalambre del diario.es. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias. Gabriela. Tenemos también con nosotros a Lola Albiach, periodista. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. También está con nosotros Dina Busselham, responsable de migraciones en la Comunidad de Madrid de Podemos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Dina. Gracias, Juan Carlos. También está con nosotros José Manuel Martín Meden, periodista. Gracias por estar aquí. Gracias por vuestra invitación. Cierra la mesa Karen Patricia Rodríguez, de la Red Hondureña de Migradas. Vamos, hola, como siempre, a nuestro punto de mira. El pasado mes de octubre, unos 1.600 hondureños conformaron la primera caravana rumbo a Estados Unidos, a la que se sumaron guatemaltecos y salvadoreños con el fin de escapar de la pobreza y la violencia en sus países de origen. Desde entonces, diversos grupos han atravesado el territorio mexicano, donde su actual gobierno ha facilitado tarjetas de visitante por razones humanitarias, mientras cruzan el país hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Por su parte, Donald Trump sigue insistiendo en la construcción de un muro fronterizo con México. Estados Unidos avaló el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras. Esta noche, en Fora Apache, analizamos si forma parte de la misma lógica apoyar un golpe de Estado para luego impedir el paso a los migrantes que huyen de la miseria. Bueno, pues como sabéis, funciona ahora la regla del minuto. Quiero preguntaros, porque siempre ha habido caravanas, sobre todo desde Centroamérica, México, hacia el norte. Sin embargo, esta tiene algún tipo de característica peculiar. Y quiero preguntaros al respecto, en esta regla del minuto, ¿cuáles son las causas de esta caravana migrante? En un minuto. Empezamos contigo, Gabriela. Las causas, bueno, para saber las causas hay que ir al origen, ¿no? Sobre todo los principales países son Honduras y El Salvador y Guatemala. Las causas son un ovillo de violencias de diferentes tipos. Quizá en la cúspide está las pandillas, ¿no? y todos sus tentáculos que llegan hasta las últimas esquinas de la sociedad hondureña, pero también la violencia machista que obliga a muchas mujeres solteras, madres solteras, a abandonar el país, muchas veces por la violencia de sus maridos, y todo ello, más allá de las causas concretas que empujan a esta gente a huir, también es el hecho de viajar protegidos por México. Migrar, en vez de en grupos muy reducidos, hacerlos en grandes grupos con medios de comunicación que hace que puedan llegar a estar más protegidos que en otras ocasiones, que están mucho más expuestos a la violencia del camino. Muchas gracias, Lola.
Pues por ir en orden inverso, una de las razones de las tres que hay, que tú ya has mencionado dos, es la inestabilidad política también. O sea, estos emigrantes vienen de lo que se llama el Triángulo Norte, que son 3 de los 6 países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador, los 3 con características algo similares, un gran aumento de la violencia, tuvieron sus revueltas y sus pacificaciones negociadas, pero después de eso no llegó un desarrollo lo suficientemente sustantivo. Son países que tienen 1/3 o más de la población joven, que no tiene alternativas, unido a el auge de la violencia y la presencia del crimen organizado, particularmente del narcotráfico, y la inestabilidad política. Ajá. En los 3 países ha habido situaciones políticas muy inestables. La gente dice, no queremos el sueño americano, huimos del infierno. Muchas gracias, Rola. Dina. Bueno, lo evidente es que hay familias, hombres, mujeres con niños que huyen, como bien decían las compañeras, de una situación de inestabilidad política, del hambre, de la miseria, pero yo creo que en el fondo lo que está en juego son un bloque, ¿no? Como el bloque reaccionario y ultraconservador que viene de Estados Unidos, que está en América Latina representado por diferentes gobiernos, intentan de alguna manera señalar y criminalizar al que tiene un color de piel diferente, que en este caso es el migrante. Y creo que lo que está en juego es ver cómo parar esa ofensiva teniendo en cuenta todas estas características que son básicamente el señalamiento de la comunidad migrante y de las mujeres también. Muchas gracias, Dina. Las mareas migratorias desde América Central hacia Estados Unidos tienen un origen histórico, es decir, 65 años de intervenciones de Estados Unidos desde la invasión en 1954 de Guatemala han provocado violencia y empobrecimiento, y además desde que Reagan, durante su doble administración, utilizó Costa Rica, Honduras y Guatemala con la guerra terrorista de los Contras para combatir al régimen sandinista, aquella fue una operación financiada por el narcotráfico, realizada por la CIA, y eso es lo que fortaleció a los cárteles mexicanos e hizo que Centroamérica se convirtiera en un pantano de violencia y miseria por donde transita la cocaína hacia Estados Unidos. La caravana que en estos momentos está en México se ha movilizado también porque el gobierno mexicano, el nuevo gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, ha cambiado la política histórica y ha abierto las puertas, les ha dado un permiso de estancia por 1 año, asistencia médica, alimentación, albergues e incluso la posibilidad de trabajar. Gracias, Karen. Bueno, lo que ha hecho diferente a estas caravanas migrantes de las que ya existían, como bien dice el compañero, históricamente, Centroamérica, es que se han hecho visibles. Es que nosotros éramos los migrantes invisibles, que nadie miraba, los olvidados, los que no importaban. Y esta caravana ha sido en un acto de valentía y de dignidad, se han hecho visibles. Y han hecho evidente lo que está pasando en la región centroamericana y en Honduras concretamente, lo que viene pasando desde hace mucho tiempo, apoyado por unas políticas neoliberales, depredadoras, extractivistas, que han provocado pues esta situación de crisis humanitaria que se está viviendo y en la mayoría de los casos impulsada por una violencia generalizada que va desde la violencia callejera a la institucional y una extrema pobreza y una falta de oportunidades. Muchas gracias, Karen. Sigue, yo creo que abierta la pregunta, ¿por qué le ha interesado esta vez a los medios de comunicación? Porque la primera todavía no gobernaba López Obrador, es decir, que todavía era una responsabilidad de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y sin embargo los medios que siempre habían obviado no informar sobre lo que estaba ocurriendo, de repente aparecen ahí y sorprendentemente, cuando además, por ejemplo, en el caso de España, las noticias internacionales son prácticamente despreciadas, ¿no?, por los grandes medios, y sin embargo ahí ponen el foco. Es que habéis dicho que las hubo antes. No las ha habido tanto ni tantas. Es decir, había un flujo de migración continua, pero dispersa e individualizada. Es decir, sí hubo un primer intento de caravana, que además no le llamaban así, sino vía crucis. O sea, ahí ves el sello un poco
de la cuestión religiosa y que de hecho contaban con apoyo de las casas refugio que tienen los sacerdotes en la zona del sur de México. Entonces le llamaban Vía Crucis Migrante. Fue el año pasado. Pero era muy pequeñita y aquello lo terminaron disolviendo y además ya hubo las primeras declaraciones de Trump diciendo que iban a combatir la sangre y fuego. Y la combatió el gobierno mexicano en ese momento, pero era muy pequeña. La diferencia de la de diciembre y de la de ahora, y por lo que los medios no han podido, digamos, hacer otra cosa que cubrirla, es que de repente en San Pedro Sula, que ella conoce bien porque es de cerca, se juntaron 700 en horas y al día siguiente eran 1.200. Y saliendo de Honduras, y cuando 3.000, ya salían de Honduras eran 3.000. Y cuando atravesaron Guatemala, que cuesta, es que aquí parece que eso es como, son 4.000 kilómetros hasta Tijuana, ¿eh? O sea, no es... Solo atravesar Guatemala creo que les costó casi una semana. Y ya eran el doble. Exacto. O sea, al final en Tijuana eran 7.000 y se les sumaron salvadoreños. ¿Por qué fue esa multiplicación? O sea, no fue solo los medios. Los medios se dejaron arrastrar por un fenómeno novedoso e impresionante. Los emigrantes nunca emigran en familia. Por primera vez había familias completas. ¿Por qué no? Porque tienen que pasar por lugares irregulares, por el medio del monte, por el río Suchiate y todo eso. Entonces, normalmente emigran solos, hombres, y de una cierta edad, o sea, en la franja intermedia. Esta vez, como se sentían protegidos por el grupo, iban familias enteras. Eso es totalmente nuevo. No sé, ir añadiendo tú. ¿Karen? Sí, exactamente. La diferencia es eso, que lo han hecho de forma organizada. Es que incluso en México... o sea, eso que se decía políticamente de que organizaos porque necesitamos toda vuestra fuerza, ha sido real. Ha sido real. Se han organizado, se han apoyado, entre ellos se han cuidado, se han protegido, porque es que el paso de México es tan extremadamente peligroso. Hay gente que llega y nunca se vuelve a saber de ellos, desaparecen. Y entonces, en un acto, como digo yo, de valentía y de dignidad, deciden organizarse, juntarse y protegerse, porque es la mejor forma de poder pasar México sin esa violencia, o por lo menos sin ser atacados, ¿no? Como normalmente son atacados los migrantes que pasan por México, ¿no? Producto de trata de personas, producto de violaciones sexuales en el caso de las mujeres, también por parte de los cárteles, ¿no? Es decir, entonces todo ese peligro, estando ellos juntos, saben que es un poquito más fácil. Un poquito más conjurado. Exactamente. José Manuel. Pero tú preguntabas por qué los medios de comunicación han prestado atención. Es decir, esa atención no depende de cómo sean los movimientos migratorios. Es decir, por México pasan anualmente 300.000 centroamericanos. Es decir, es como si hubiera una caravana como esta cada semana. Y nunca los medios de comunicación le han prestado atención. ¿Por qué le prestaron atención al anterior? Porque Trump necesitaba un gran tema para las campañas electorales de las elecciones legislativas de medio término en el Congreso, donde fue radicalmente derrotado. Y fue él el que atrajo la atención de los medios, y los medios fuera de Estados Unidos siguieron, como ocurre casi siempre, la línea que les marcaban los medios de comunicación hegemónicos en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que necesita Trump? Una victoria en América Latina. Ahora el tema es Venezuela. Se acabó el tema de la migración. Ahora es Venezuela, donde Trump considera que hay un enemigo a punto de caer y que él se puede poner esa medalla cuando, no nos olvidemos, está en su peor momento, donde avanzan las pruebas de la conspiración rusa para la campaña electoral, donde ha sido derrotado en las elecciones de término medio y donde él puede verse encaminado a un impeachment, a un juicio político. Ahora es Venezuela. Por lo tanto, no depende de cuál sea la dimensión del movimiento migratorio ni cuáles sean sus causas reales. Depende de cuáles son los intereses políticos y económicos que orientan a los grandes medios de comunicación, a los que siguen todos los demás. Claro. Sí, Gabriela. Quería añadir que, por supuesto, la politización fue importante, ¿no? Al final, Trump llamando criminales, matones a un grupo de migrantes atrae la atención. Yo creo que también la fotografía, al final, siempre en los medios es muy importante, y en aquellos momentos en los que estaban a las puertas de México una fila, una hilera muy grande de personas, que luego se fue desintegrando, pero en ese momento creo que marcó un antes y un después. Y para añadir en cifras, cada mes se calculan una organización que se llama ERIC de Honduras, que salen 7.000 personas
de Honduras cada mes a México. Es decir, es una caravana al mes, porque al final, en octubre, cuando se fueron uniendo varios grupos, eran aproximadamente 7.000 personas antes de ir disgregándose. Entonces, claro, el hecho... Lo que añadía ella es que van protegidos porque habitualmente cuando en los movimientos migratorios habituales son grupos reducidos en los que están expuestos a violencias de todo tipo, horribles violaciones sexuales, extorsión, y es un ejemplo bastante representativo, es que normalmente huyen de la Policía Federal. Es una de las formas, es uno de los actores de los que huyen, que extorsionan, que incluso secuestran, y en este caso la Policía Federal les escoltaba. O sea, ellos mismos lo contaban bastante sorprendidos de hasta qué punto es al revés, el propio hecho de que luego los medios de comunicación estén atentos hace que la Policía Federal, de la que suelen huir, fuesen héroes para ellos en ese momento. Claro, sí. Hablando de las razones, digamos, políticas, claro que yo creo que en San Pedro Sula no se pararon mucho a pensar. Los que iniciaron eso estaban repitiendo algo que les había salido mal unos meses antes. Pero es verdad que coincidió con dos momentos de transición, tanto en Estados Unidos por las elecciones legislativas como en México, donde ya había un presidente electo que no había tomado posesión y que tenía que tomar posesión en diciembre, cuando la caravana empieza el 12 de octubre y se hace grande en noviembre, y había un presidente saliente que por muchas decisiones que quisiera tomar y hacerle caso a su vecino del norte, pues tampoco tenía cómo. Y eso explica porque la parte norteamericana, ya lo ha explicado José Manuel, que cuando llegan al puente del río Suchiate, que es la frontera con México, y que Trump ya ha dicho, voy a suspender la ayuda a los países que no paren la caravana, México originalmente pone cierra la frontera y llenan un puente que era una imagen terrorífica durante 48 horas día y noche en ese puente lleno de gente. La gente se tira al río, pasa por donde puede. Entonces al final hay una cierta negociación no tan pública entre el presidente saliente y el entrante acerca de que pararlos no se va a poder. Es peor dispersarlos porque va a ser una matancinga, entonces decidamos mejor que se mantengan unidos, y ahí es donde hay un cambio. Por primera vez les abren la frontera, procuran mantenerlos juntos y que el tránsito por México no sea tan largo, y los meten en autobuses y los dejan en Tijuana, para que no sea un reguero como ocurrió en Guatemala, que se les iba sumando miles de gentes. Entonces, pero ese cambio, lo interesante es que con esta nueva caravana de estos días ya ha habido una política más asentada de parte del nuevo gobierno de México. Entonces, frente al presidente Enrique Peña Nieto saliente entonces, que había hecho un acuerdo con la administración Trump de que México se convirtiera en una especie de estado tapón al ejemplo de lo que es Turquía respecto a Europa, y de hecho yo tengo aquí cifras, decís que salían 7.000 cada semana, pero es que los devueltos eran casi otros tantos. Es decir, el nivel de detenciones en México subió espectacularmente hasta los 186.000 en 2016. Solo en este año 2019 eran 6.000 más los detenidos que el año anterior. O sea que sí había una política de pararlos y de devolver una buena parte. Y eso ha cambiado. Entonces lo que está viendo la gente es para dónde ha cambiado. O sea, ¿qué es lo nuevo? ¿México nos va a abrir los brazos o no es eso? De hecho, no es tan así. Es decir, ahora en ese puente la policía mexicana registra todo el que pasa, cosa que antes, por evitar el registro, se iban por el río. Hoy se dejan registrar. ¿Por qué? Porque no les piden visa, que era un trámite en el cual ya les cobraban ilegalmente. Y porque México lo que ha mandado el mensaje es: yo dejo pasar a todo el mundo y le doy atención siempre y cuando se me registren. ¿Para qué? Para saber si no entra gente con delitos pendientes, claro, para evitar el tráfico de niños, porque eso es una cosa que no se habla, pero la crisis anterior fue de los niños no acompañados y fue en la administración Obama, porque muchos inmigrantes que ya están instalados en Estados Unidos mandan a traer a la familia, y había un gran tráfico de niños. Terrible.
¿Querías plantear algo, Dina? Sí, yo en la línea de José Manuel, respondiendo a tu pregunta, está claro que lo que hay detrás de todo esto es una lógica electoral con vistas al próximo 6 de noviembre, en el caso de Estados Unidos, con Trump utilizando la migración como arma arrojadiza. Aquí también lo vemos, que en España hacen exactamente lo mismo los hijos de Trump. Y nada, simplemente yo creo que ante esa respuesta de intentar criminalizar al migrante, por primera vez yo creo que la población migrante que venía de Centroamérica se ha juntado, se ha unido, y frente a esa lógica neoliberal de intentar dividirnos, separarnos y decir que las causas de la migración y de que hayas fracasado son tuyas, son personales y son individuales, pues hemos visto que la gente se ha juntado y se ha movilizado las familias y han dicho que quizás el problema no es tanto que hayan fracasado individualmente, sino que quien ha fracasado es el Estado, es el sistema, por tanto es parte del problema y parte de la solución. Hay un elemento que siempre se menciona, y es que Estados Unidos, cuando quiere desestabilizar la zona, vacía las cárceles de Estados Unidos, ¿no? Y lleva delincuentes a intentar enredar todo lo posible para dificultar, por ejemplo, el comienzo de la gestión de López Obrador, o bueno, lo que sea menester en cualquier país donde pueda hacer ruido. Bueno, el origen de las pandillas que están vinculadas con la violencia estructural en toda Centroamérica es la deportación de los salvadoreños emigrados durante la Guerra Civil, fundamentalmente desde Los Ángeles, en una política pensada por Estados Unidos, de la década de los 90. pensada por Estados Unidos para sembrar ese germen de violencia, de desestabilización, que además se conectaba en segundo nivel con el narcotráfico como sus mercenarios, como sus sicarios. Es decir, la mano de obra barata para el narcotráfico eran los elementos de las pandillas, y las pandillas se han convertido en un elemento estructural de desestabilización de los gobiernos. El Salvador es el ejemplo más dramático probablemente, pero están presentes en todo el istmo centroamericano, menos en Costa Rica, porque Costa Rica tiene unas peculiaridades distintas. Sí, por otras razones, pero también. Pero ese fue uno de los ejemplos de cómo se proyecta desde Estados Unidos un elemento de violencia, claro, que desestabiliza a los gobiernos, que crea un caldo de cultivo para el desarrollo de la violencia y que además crea un elemento de envilecimiento entre los más empobrecidos, porque se vincula la falta de recursos con la violencia de las pandillas que reclutan a los más jóvenes que no tienen ni empleo ni escuela, ¿no? Claro. Lola, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, yo matizaría un poco el que Estados Unidos esté tan pendiente de Centroamérica ni de Latinoamérica en general, quizás de Venezuela porque tiene petróleo, pero en Centroamérica no hay nada de nada, más que problemas, y entonces más bien ni siquiera... Bueno, y el canal. Perdona, el canal y fuera. Hay el producto de mayor consumo en Estados Unidos, que es la cocaína. No está en Centroamérica. Pasa por ahí, claro, pero no hay nada, ni diamantes. Y una de las broncas con la época de Reagan es que los propios norteamericanos decían, pero es que mire que ahí no hay ni diamantes, ¿qué hacemos dedicando tanto lío y tanto esfuerzo allí? O sea, a ver, maticemos. La razón principal por la que empiezan las deportaciones de los detenidos emigrantes sin papeles y no emigrantes, porque algunos eran hijos de emigrantes que habían nacido y crecido en Estados Unidos, que no hablaban ni español. Yo entrevisté a algunos de los deportados y eran gente que devolvían porque tenían nacionalidad salvadoreña, pero eran jóvenes que nunca habían conocido su país, que habían crecido en Los Ángeles. La razón principal es porque a los comienzos de los 90 hubo unas revueltas en California terroríficas, donde Los Ángeles estuvo bloqueada días de días. Y entonces, se atribuyó, como siempre, a los emigrantes. Es verdad que los barrios más pobres tuvieron un gran papel, también los barrios negros, etcétera, etcétera. Pero una de las decisiones, de las presiones fue, esto hay que terminar con ello y no tenemos por qué acoger a delincuentes que no tienen nuestra nacionalidad. Lo hicieron tan a lo bruto, digamos, que eran aviones enteros. Pero uno de los reclamos que había en Centroamérica, no solo en El Salvador, también en Honduras y en Guatemala con esas deportaciones, es que mezclaban todo. Es decir, que llegaban gente con homicidio, eran asesinos confesos que habían pasado por varias cárceles, pero tú no sabías que llegaba ese ahí. Y estaba mezclado con otros que supuestamente también eran deportados porque tenían faltas, pero faltas de tráfico, por ejemplo. Yeah. Si a ti te habían detenido con una copa de más y eras un inmigrante asentado y tenías un... Porque
hay que romper con esa imagen, ¿no? En Estados Unidos, y eso los propios norteamericanos lo dicen con total claridad, la proporción de inmigrantes que cometen delitos es ínfima. O sea, el grueso de los delincuentes que están en las cárceles son norteamericanos, no son inmigrantes. Pero bueno, aprovechaban para limpiar las cárceles. No respondió, de verdad que respondió mucho a las revueltas que hubo y que fueron casi 10 días en Los Ángeles, con incendios tremendos. De acuerdo. Pero el problema es que, como siempre hacen los Estados Unidos, igual, y Honduras tiene un récord enorme de eso, de que toman decisiones que afectan a Honduras y ni siquiera les consultan. No digamos cuando la Contra recibía más ayuda militar, la Contra, que las Fuerzas Armadas hondureñas. Yo recuerdo haber visto un presidente hondureño enfadadísimo. Pues como hacen las cosas, no les comunicaban los antecedentes penales de los deportados, con lo cual llegaban, y además algunos no tenían ya ni familia. Y efectivamente, el grueso eran salvadoreños, no hondureños, porque entonces en Honduras no había una inmigración tan fuerte, y por eso se llaman la Mara 13, que es la Salvatrucha, y la 18 llevan los nombres de las calles de Los Ángeles. Sí, sí, Karen. En lo que es cierto que la desestabilización constante de Estados Unidos, ¿no?, es una de las mayores causas de lo que está pasando en la región, pero tampoco hay que dejar de apuntar a los gobernantes, que creo que son los mayores culpables, por el hecho que siempre han sido tan serviles a Estados Unidos y siempre han favorecido los intereses de Estados Unidos y nunca han visto por su pueblo, porque estamos viendo en la caravana migrante como el 70% son hondureños, y entonces ¿a quién cuestionamos? Hay que cuestionar al gobierno de Juan Orlando Hernández, que es el que se ha instaurado mediante fraude electoral, con el cual la comunidad internacional cayó, no dijo absolutamente nada, le reconocieron, y ahora, como pasó también en el 2009 con el golpe de Estado, que empezó siendo un golpe de Estado, luego una sucesión presidencial, luego al final, reconocemos al presidente interino, y de esas aguas estos lodos. Es decir, lo que está pasando en Honduras no es algo que ha surgido de la noche a la mañana, es algo que se viene dando desde Honduras siempre ha sido un país de migrantes, y nunca ha gozado de un desarrollo ni una estabilidad política plena. Pero sí es cierto que durante el gobierno de Manuel Zelaya hubo bastantes mejoras. A partir del golpe de Estado en el 2009, Honduras se ha venido abajo. Y encabeza las ciudades más violentas del mundo, San Pedro Sula, incluso Tegucigalpa en su momento también llegó a ser una de las ciudades más peligrosas del mundo, encabeza en pobreza. Ahora mismo somos el país de Latinoamérica con la tasa de pobreza más alta, llegando a casi al 67% de la población se encuentra en pobreza. Y el 33% en extrema pobreza. O sea, es que son cifras demoledoras. Es que ningún país se puede sostener con tal pobreza. Y es un país que se mantiene, el 20% del PIB es de las remesas que envían las personas migrantes. Es decir, que es un negocio al final para Honduras, para el gobierno. Las personas migrantes somos un negocio porque se mantienen de las remesas que enviamos nosotros, claro, para que luego se nos criminalice, se nos haga ver como si somos criminales, como violadores, como que vamos a desestabilizar a otros países, que no aportamos nada. Estamos manteniendo el país. A donde vamos, aportamos al país. Donde vamos y aportamos a nuestro país de origen. Y en ningún lado se nos reconoce todo ese aporte que damos. Mantenemos a Honduras mediante nuestras remesas. Y aún así nos siguen expulsando del país. O sea, es terrible la situación de los hondureños migrantes y en general de la región centroamericana, ¿no? Como siempre se nos ha visto como pues, lo peor. Con una xenofobia, con una discriminación, ¿no? Cuando luego somos nosotros los que mantenemos también a nuestros países. Claro, pero esa sensación que se construye, ¿no?, de ser el patio trasero, y Samuel Huntington, responsable durante tanto tiempo de las líneas directrices de la política exterior norteamericana, siempre donde puso el libro puso la bala, fueran los soviéticos, fueran los movimientos sociales antes, fueran por supuesto los países del Medio Oriente, ¿no?, con su famoso choque de civilizaciones. Y su último libro, antes de morir, en 2004, señalaba como el gran peligro de los Estados Unidos los inmigrantes latinos,
que en su lectura, a diferencia de los norteamericanos originarios que supuestamente vendrían del Mayflower, ¿no? Y por tanto eran protestantes y tenían una visión ajena a la Ilustración, los inmigrantes latinos eran hijos, ¿no?, de la Revolución Francesa y venían de alguna manera a disturbar el ser identitario profundo norteamericano. Vaya usted a saber qué estaría diciendo hoy si estuviera vivo. Vamos a ver el zapping. They're flooding our country. We're not letting them in, but they're trying to flood our country. We need the wall. We're building the wall, but we need it all built at one time and quickly. En el año 2000 hubo 1.600.000 arrestados en la frontera, mientras que en este año van cerca de 400.000. Son familias centroamericanas con niños y mujeres que piden protección humanitaria y asilo, lo que complica la deportación, además de que es muy costoso el trámite y mantenerlos. Entre el 2011 y 2016 hubo cerca de 35.000 chinos pidiendo asilo, más o menos la misma cantidad de centroamericanos. La sorpresa es que a los chinos les rechazaron solo el 22% de peticiones de asilo y a los centroamericanos casi todas. Creo que mi país va a envejecer y nunca va a tener algo digno de qué vivir, pues, o sea, una casa, un techo, o sea, una familia con todo lo... La administración Trump, quien, entre otros, eliminara el programa DACA, que evita la deportación de los jóvenes soñadores como Gabriela, quien busca la aprobación de la ley de los soñadores que la proteja. La posición que tengo ahorita puede ser quitada en cualquier momento. Me da miedo porque DACA es la manera que puedo ir a la escuela y también pagar para ir a la escuela porque me da la oportunidad de trabajar en el país. Entonces, sin DACA yo no puedo seguir en el país. Miles de trabajadores deben recurrir a realizar dobles jornadas laborales debido a los bajos salarios. You men want to work? What you paying? Well, can't tell exactly yet. About 30 cents, I guess. Why can't you tell? You took the contract, didn't you? That's true, but it's key to the price. Might be a little more, might be a little less. Pues algo de esto tiene que ver, ¿no? Recuerdo que una de las terribles medidas de Mel Zelaya, que en aquel momento se analizaban como una de las desencadenantes del golpe, era la subida del salario mínimo en Honduras. Karen. Sí, lo subió al doble. Recuerdo que en ese momento estaba alrededor de los 3.000 empiras, ahora mismo no me salen las cuentas en euros, y lo subió a 6.000. Y recuerdo que se hizo unas revueltas y los empresarios incluso, o sea, salían públicamente diciendo que era una locura, que cómo podían ellos pagar esos salarios y amenazando con despedir a la gente. Y luego no pasó nada. Bueno, sí, un golpe de Estado. También le dieron el golpe de Estado. Le dieron el golpe de Estado porque supuestamente quería modificar la Constitución para reelegirse. Y sin embargo fue el actual presidente el que, violando la Constitución, se reeligió a la fuerza y en fraude electoral. ¿Dónde estaba la comunidad internacional? ¿Dónde estaban Alfonso Guerra, Felipe González, Ciudadanos, el Partido Popular, el Parlamento Europeo? ¿Dónde estaban? Daniel Ortega, por cierto. Exacto. No, exactamente igual. No, perdón. La misma Centroamérica se vive así. Sí, exacto. Es decir, los dos forzaron la ley. En Centroamérica no se vive así. Si los dos forzaron la ley, contra los dos habría que haberse manifestado la comunidad internacional, pero contra Nicaragua se han manifestado reiteradamente y contra Honduras no solamente no se manifestaron. Siempre. Ha habido una campaña siempre desde Estados Unidos contra el gobierno de Nicaragua. Sin embargo, con Honduras, cuando la Organización de Estados Americanos dijo que había que repetir las elecciones, la Organización de Estados Americanos, la de Almagro, el martillo anti-nicaragüense, anti-venezolano, ese mismo dijo que había fraude y que había que repetir las elecciones. Y nadie en la comunidad internacional, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni el Grupo de Lima, ¿el qué? ¿Por qué? Lo que pasó esos días fue... No, lo que pasó es que la OEA dijo hay que repetir las elecciones. Te lo cuento yo. A ver, Lola. No sé, no hace falta. Almagro tomó esa decisión. La Comisión de Observación Electoral de la Unión Europea tampoco verificó las elecciones. Dijo que había demasiadas irregularidades. Y entonces la Casa Blanca dijo que tomaba nota. Entonces ahí hubo un paréntesis, espera. Y en esos días el presidente Trump quería a toda costa que en la Asamblea General de Naciones Unidas se iba a votar su decisión
de cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y se encontraron con esa votación repentina y iba a ser una derrota flagrante. Entonces hizo un llamamiento en Latinoamérica a que los gobiernos que recibían ayuda norteamericana que votaran contra Estados Unidos se verían suprimidos de la ayuda. ¿Quién votó a favor? Honduras. Y Honduras y Guatemala. Exacto. Votaron a favor de sí. Bueno, El Salvador se abstuvo, que también... Y entonces se olvidó por parte de la comunidad internacional. A partir de ahí reconocieron el mismo día reconocieron a Juan Orlando. ¿Dina? Sí, yo no por cambiar de tema, sino que me parece también fundamental poner sobre la mesa lo del derecho a asilo, que no es una cosa baladí, y lo estamos viendo también en Europa. Qué casualidad, ¿no? Que yo creo que hay una lógica de intentar llevar a cabo una involución democrática a costa, obviamente, de la población migrante. A ver, si mañana entran muchos migrantes a Estados Unidos y hay que concederles y reconocerles el derecho a asilo, pues el siguiente paso, evidentemente, es reconocerles los derechos políticos y civiles, ¿no?, que puedan votar. ¿Quién va a votar toda esa gente? Pues probablemente a esa ola o a esa ofensiva ultraconservadora no le interesa que toda esa gente que entra a Estados Unidos vaya a votar a partidos que defiendan la democracia, la justicia, la libertad. Tampoco es casual que estemos viviendo un momento en Estados Unidos en el que haya mujeres como Alexandria Ocasio que estén representando a la clase trabajadora y a las mujeres latinas en Estados Unidos en puestos de representación en el Congreso, con lo cual yo creo que también hay que poner sobre la mesa el derecho a asilo y cómo está en juego reconocer o no los derechos de la población migrante. Trump, ¿no?, que es un descendiente también de inmigrantes. En España el 90% de las peticiones de asilo en España se rechazan, pero quien invierta 500.000 euros en comprarse una vivienda tiene inmediatamente el derecho de residencia. Porque claro, es una cuestión de clase, evidentemente. Pero mira, un debate, además de lo del derecho a asilo, que tú tienes toda la razón, hemos visto ahí los datos que habéis puesto vosotros de que sí se les han concedido a los chinos en mucha mayor proporción que a ningún centroamericano. Pero además de eso, está un tema que también habéis mencionado que va a complicar más esta situación que se está dando con las caravanas, y es que el presidente Trump, en ese buscar un enemigo frente al que monta esa sensación de crisis, que veremos que lo volverá a hacer a principios de febrero cuando se termine el plazo del cierre del gobierno, en esa dinámica ha suprimido unos programas que había de estancia temporal que afectan directamente a los hondureños y a los salvadoreños, que se llaman las visas temporales, que se hicieron en el caso de Honduras porque hubo un huracán tremendo que inundó 2/3 de Honduras, y entonces les abrieron la posibilidad de residir en Estados Unidos temporalmente y lo iban renovando cada año. Bueno, ha suprimido el TPS, que se llama, de los hondureños, de los salvadoreños y de los guatemaltecos. Y luego lo del DACA, que decía también una chavala. Es decir, esos niños que entraron en Estados Unidos con sus papás que eran bebés, o poco menos, y que han crecido en Estados Unidos, en la anterior administración se abrió la posibilidad de que esos tuvieran un estatus tranquilo para que pudieran terminar sus estudios, porque en realidad son prácticamente norteamericanos. Pues eso también está en cuestión, y vimos cómo Trump, en el colmo de la demagogia, cuando estaba negociando lo de la reapertura, puso encima de la mesa, dice: os concedo volver a darles el estatus de DACA si me dais los fondos para el muro. Y aún así los del Partido Demócrata se lo rechazaron, porque lo del DACA al menos de momento está parado. Pero que vuelvan todos estos que tienen estatus temporal supondría más o menos entre 400.000 o por ahí de regreso a Centroamérica, que no está como para recibir a nadie. Y eso que no hemos hablado de que en los estados del sur esa mano de obra se necesita. Ha habido en California problemas serios en la recogida de las diferentes cosechas porque no hay inmigrantes que las recojan. Gabriela. Luego también hay que recordar por qué a esas personas de origen hondureño o guatemalteco no se les concede el asilo, ¿no? La violencia de las pandillas en muchos países no está reconocida como un motivo de persecución, cuando es bien sabido que las pandillas las amenazas llegan hasta la muerte en la mayoría de casos, y por eso mucha gente se está viendo obligada a desplazarse de forma interna en primer lugar, y cuando ven que no tienen otra opción, irse a otros países como Estados Unidos. Esto ocurre, el hecho de no reconocer el motivo de persecución
debido a la violencia de las pandillas en Estados Unidos, pero también ocurre en España. ¿Por qué? Porque dicen, si Honduras no está en guerra, claro. Pero ¿qué pasa? Que los índices de violencia son muy similares a los de un país en guerra. Claro. Y también con las mujeres que mencionabas tú. Sí. Dejadme casi para ir terminando, preguntaros, lo que estáis contando muestra un panorama de unos Estados Unidos endureciendo radicalmente su comportamiento con los inmigrantes, pero al mismo tiempo la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México abre un comportamiento mucho más amable para los inmigrantes. ¿Cuál es el escenario que se articula entonces con esta doble fuerza contrapuesta? Que no deberíamos confundirnos polarizando en la política de Trump la política de Estados Unidos contra la migración. Es decir, no es un problema de Trump, es un problema de Estados Unidos. Es decir, el mayor número de expulsiones lo realizó el Premio Nobel de la Paz, llamado Obama. La tercera parte del muro que tanta polémica suscita ya está construida. No es que haya que construirlo, es que ya está construido. La patrulla fronteriza, acaba de publicarlo con documentos exclusivos de Nation, uno de los periódicos más progresistas de Estados Unidos, la patrulla fronteriza, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, lleva desde la invasión de Guatemala en 1954 aplicando sus procedimientos para cazar inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, utilizando esas experiencias para formar escuadrones de la muerte en toda América Central. Es decir, la política migratoria de Estados Unidos es siniestra desde siempre. No tiene ni un agujero positivo, ni ha mejorado ni ha empeorado con Trump. Está aplicando los mismos patrones. Y para terminar, exactamente los mismos patrones, si no peores. Pero el origen es una política, es una política estructural, insisto. Trump ha expulsado menos que Obama. Obama construyó más muro que Trump. No, esos son datos objetivos. Nadie se ha atrevido a suspender el TPS, ni republicanos ni demócratas. Y para terminar, llega Trump y lo ha hecho. En el caso de México, Estados Unidos le va a montar un problema interno a Andrés Manuel López Obrador tremendo, cuando inyecte en la población mexicana, que ya tiene bastante prejuicios racistas, el rechazo al inmigrante. Es decir, la película esta que tanto está gustando, Roma, muestra una realidad que es mentirosa. Es decir, ese tratamiento de la familia a las sirvientes indígenas que son como de la familia es mentira. La población mexicana blanca es profundamente racista y la administración de Estados Unidos va a tratar de crearle un problema interno artificial por acoger a los inmigrantes para que la población se vuelva contra el gobierno de López Obrador y si no al tiempo. Sí, me lo creo profundamente. Eso es toda la región. La población rica, adinerada, blanca, es la única blanca, es racista en toda la región, en Honduras y también. En Sudamérica ni te cuento. O sea que eso es algo que es de toda la región o de todo el mundo, diría yo. Yo con lo que está haciendo el gobierno de López Obrador, con lo de la tarjeta humanitaria que está entregando y abriendo las fronteras para que tengan un paso seguro, creo que es un avance. Está dando tarjetas humanitarias a todas las personas que van en esta nueva caravana migrante por duración de 1 año, y con esa tarjeta pues ellos pueden buscar trabajo y buscar oportunidades en México. No creo que sea la solución del problema, porque es que México también es un país muy peligroso y seguramente el trabajo que encuentren en México será un trabajo precario, pero precario que ni los mismos mexicanos quieran hacer. Y la situación de violencia que se vive en México es muy parecida a la de Honduras. Entonces no sé hasta qué punto esto es una solución al problema. Muchos lo han visto con muy buenos ojos, están muy contentos con la tarjeta. Lo que quiero ver yo es más adelante en el futuro si luego ellos se encuentran en esta misma posición de alegría y de ilusión que ahora, ¿no? Porque yo creo que su propósito es ir a Estados Unidos porque lo han vendido como el país de las oportunidades, ¿no? Y del sueño americano. Bueno, a mí de todos modos me parece, fue una novedad que en esa reunión que hubo en Marruecos global sobre las migraciones, precisamente fuese el escenario que eligió México, el nuevo gobierno, con Ebrard, ministro de Asuntos Exteriores, para unir a los 3 cancilleres de Honduras, de El Salvador y de Guatemala y presentar un acuerdo conjunto de hacer un plan respecto a la inmigración. El plan se estuvo fraguando durante semanas en estudios que les acompañó a hacer la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, a los 3 países. Y el plan consiste,
de siempre México ha tenido planes de desarrollo del sur, porque de hecho los estados mexicanos del sur son los más pobres de México. Chiapas, empezando por Chiapas, pero no solo, Yucatán ha despertado con el turismo. Siempre ha habido planes. De hecho, tiene un sistema de visas temporal para trabajadores, para que puedan cruzar la frontera y volverse a su país. Entonces, aprovechando esas experiencias que ya había, lo que ha hecho López Obrador a través de esta es comprometer al Triángulo Norte de Centroamérica en que colaboren conjuntamente, por ejemplo, eso de que convencerlos de que se inscriban, saber cuántos hay, en qué situación están médicamente, porque si no es también un riesgo, que reciban las vacunas correspondientes, que si se te cuelan delincuentes los puedas devolver. Y efectivamente López Obrador tiene un plan de desarrollo de la construcción de un tren en toda esa zona, donde dice que va a haber trabajo. La realidad es que México ya en el último año, con el anterior gobierno, ha pasado de ser un país que expulsaba emigrantes a un país que recibe emigrantes. Es sorprendente, o sea, el número de mexicanos ya no emigran prácticamente a Estados Unidos. Incluso desde la crisis de 2018 muchos mexicanos de Estados Unidos volvieron. Entonces, al haber tanta gente que vuelve por propia voluntad, las cifras ya no te dan. Entonces, casi todas las deportaciones que ellos tienen que recibir son las de los centroamericanos. Entonces, de repente para ellos es una situación nueva que puede ser utilizada políticamente, como decía José Manuel, pero que hay toda una posibilidad de abrir cauces a otro formato. Claro, así es. Planteamos algunos que, pese a que el discurso de López Obrador era que la mejor política exterior era la política interior, algunos estábamos convencidos de que en cuanto empezase a gobernar iba a tener que hacer necesariamente política regional. No había otra. Y además es donde siempre los grandes líderes latinoamericanos han demostrado su grandeza, en la política regional. Bueno, nos hemos comido el tiempo, tenemos que regresar a la regla del minuto, donde os pido en un minuto vuestras conclusiones. Empezamos, si te parece bien, contigo, Gabriela. Pues volviendo al final, esta caravana, más allá de un movimiento migratorio, también es un movimiento social en el que los migrantes están empoderados y luchan contra, incluso visibilizan las condiciones de vida, de violencia también de sus países de origen, ¿no? Es una protesta también, se ha convertido en eso, y por eso un tiempo antes ya había estado cubriendo la ruta, pero no en una caravana, y cubrir la caravana dentro de todas las complicaciones que obviamente tienen era algo también positivo, ¿no? Ver a toda esa gente luchando por su propio derecho a huir, mucho más si está siendo perseguido en su propio país y porque se reconozca ese derecho de poder vivir en paz, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Lola. Pues bueno, yo creo que esta caravana ha tenido la gracia de forzar a cambios de política, desde luego en México, que coincide con un cambio de gobierno. Ha habido mucha solidaridad de la sociedad mexicana, pero yo creo que apunta a que puede haber una política distinta, migratoria, de México, y yo creo que también va a desestabilizar en algún sentido los rasgos más extremos de la política norteamericana, porque eso del DACA y todo eso no va a poder quedar así. Entonces ya, y al menos los derechos más básicos, que es el de no desaparecer, ya están cubiertos gracias a esa experiencia de esa caravana, porque ahora se recuerda los desaparecidos y las fosas comunes que se han encontrado de migrantes. Entonces, algún cambio parece que hay, veremos si eso se consolida. Muchas gracias, Lola. Dina. La caravana de migrantes es una caravana de refugiados, de gente normal que está huyendo, y hay que decir que está huyendo de la precariedad y del hambre, con lo cual hay que acudir a las causas estructurales que hacen que esa gente salga de sus países y cruce las fronteras con todo el riesgo que eso conlleva. Y yo creo que pasa por la solución, no solamente por garantizar el derecho a asilo, y eso no es solamente que México dote de más recursos y sea una ventana de oportunidad y de esperanza para toda esa gente, sino señalar bien al enemigo y a las élites, que son los causantes de esa precarización de las condiciones de vida de la población migrante, y cómo hacerle frente a esa ofensiva neoliberal a nivel global. Muchas gracias, Dina.
José Manuel. Los grandes medios ya se han vuelto a olvidar de las mareas migrantes en Centroamérica y no volverán al tema hasta que el ciclo vuelva a tener una explosión de atención inducida por Estados Unidos. Hay que ir a los problemas estructurales, como tú decías, y la solución es muy sencilla pero muy complicada. Que Estados Unidos respete la soberanía de los países de Centroamérica y que los gobernantes de Centroamérica respeten en sus países la democracia y apliquen la justicia social. Se acabó la migración. Muchas gracias. Cerramos contigo, Karen. Estas caravanas migrantes han hecho visible lo que era invisible, lo que ya estaba ahí desde hace mucho tiempo. Y creo que es necesario, como bien dicen los compañeros, ir a las causas estructurales, al origen de lo que está provocando estos desplazamientos forzosos, este éxodo masivo, porque detrás de cada rostro, detrás de cada persona que está migrando existe una historia que necesita ser contada y necesita ser escuchada. Y esto es la consecuencia más evidente de años y años de políticas neoliberales que han destrozado nuestra región centroamericana. Y como bien dice el compañero, la solución, que Estados Unidos deje de entrometerse en la política, en nuestras políticas, nos deje ser soberanos e independientes y que nuestros gobernantes, de una vez por todas, apliquen políticas para su pueblo y por el interés de sus pueblos. Eso está claro. Muchas gracias, Karen. Parece evidente que a Estados Unidos los derechos humanos nunca le han interesado. Y tampoco a esta coalición que parece que está deseando que haya un golpe de Estado y a poder ser un baño de sangre en Venezuela que justifique lo que ha dicho John Bolton. Es decir, que las empresas petroleras norteamericanas se queden con el petróleo de Venezuela. Los derechos humanos se expresan en estas caravanas y no hay que olvidar que sectores religiosos, gente con fe, han sido esenciales en hacer que se identifiquen estos asuntos. Quizá también por eso gente, líderes religiosos como el Papa Francisco ha planteado que la guerra no es la salida tampoco en Venezuela y que la gente que realmente crea debiera atender a sus hermanos más necesitados. En este caso, las caravanas migrantes son un buen ejemplo de dónde podrían depositar su compasión. Muchísimas gracias a todos y a ustedes. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por atender aquí a nuestro Foro Apache.